Les doy la bienvenida a la Cátedra de Sociología General y en esta oportunidad vamos a ver uno de los clásicos que ustedes van a tener que ver en la unidad 1. Bueno, la unidad 1 lleva como título La sociología, análisis crítico y producción de los saberes frente a cambios sociales e históricos. Este video va a estar centrado en los aportes de Marx, que es, junto con Durkheim y con Weber, uno de los clásicos de la sociología. En la cátedra además les hemos agregado a Rosa Luxemburgo. Para poder comprender el pensamiento de Marx y cuál es su aporte a las ciencias sociales en general y a la sociología en particular, vamos a hacer foco en dos textos que ustedes tienen en el programa. Por un lado, el Manifiesto Comunista, en donde van a tener un prólogo, van a tener que leer ese prólogo, ¿sí? En donde hay una descripción de elementos presentes o de elementos más actuales de las sociedades capitalistas, y además van a tener que leer el capítulo 1, que es el de burgueses y proletarios, ¿sí? Después nosotros hemos planteado una segunda lectura, que es un capítulo de El Capital, la obra más importante de Marx, que es el capítulo de la llamada acumulación originaria. Sobre estos dos textos, algunos elementos que les pueden ser útiles. Hagan de cada uno de estos textos una lectura general, ¿sí? Y después hagan una segunda lectura comprensiva, ¿sí? Porque en general son textos difíciles, son textos complicados, ¿sí? Entonces las categorías para nosotros y los conceptos que utilizan los autores son muy importantes, sobre todo para pensar después los conversatorios, ¿sí? Para nosotros es central que ustedes se expresen con las categorías que utilizan los autores. En esta oportunidad, en este PowerPoint, nosotros vamos a trabajar sobre 4 categorías centrales dentro del análisis de Marx. Por un lado, la categoría de materialismo histórico; por el otro lado, la categoría de clases sociales; la de lucha de clases; y finalmente la de la concepción del Estado para Marx. Bueno, antes de entrar de lleno a las 4 categorías centrales dentro del pensamiento de Marx, nos vamos a detener en cuál es el enfoque que adopta Marx para analizar las sociedades. Y puntualmente, Marx se centra en un análisis concreto, que es en el análisis del capitalismo. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver en qué consiste el modo de producción capitalista como formato social o como forma social, ¿sí? Veamos ahora el enfoque dialéctico materialista, ¿sí? En el enfoque vemos que combina dos palabras, digamos. Por una parte el dialéctico y por otro lado el materialista. Dialéctico significa que el avance de las sociedades, ¿sí?, no es un avance lineal, sino que es el avance de los contrarios, en términos bien de definición casi de diccionario, ¿sí? La dialéctica piensa el desarrollo de las sociedades a partir de marchas y contramarchas, en donde hay luchas, en donde hay antagonismos, y que en esos antagonismos prevalece la mirada de unos sobre otros, ¿sí? Entonces las sociedades no avanzan, como ustedes lo podrán ver o lo habrán visto en algún filósofo, como lo pensó, por ejemplo, Kant, ¿sí? La idea de progreso como un progreso lineal, ¿sí?, sin contramarchas. Bueno, Marx se opone a esta concepción de la historia, ¿sí? Plantea un enfoque dialéctico. Y materialista, esto es una discusión que tiene con Hegel, ¿qué es lo que le da prioridad explicativa al avance de la historia, al avance de las sociedades? ¿La conciencia o las condiciones materiales? Bueno, la prioridad explicativa, si vamos ahora a la frase, ¿sí?, la prioridad explicativa de los procesos sociales para Marx es a partir de las condiciones materiales de existencia de los sujetos.
Esto es muy importante. Yo he resaltado algunas palabras que son muy importantes en el pensamiento de Marx, como por ejemplo la idea de prioridad, ¿sí? ¿Por qué utilizo la palabra que prioriza la explicación? Porque no significa que esta sea la única explicación de Marx, ¿sí? Para explicar los procesos sociales, ¿sí? Sino que hay una prioridad explicativa. Después hay otros elementos que intervienen para explicar los procesos sociales, ¿sí? Pero la prioridad explicativa son las condiciones materiales de existencia de los sujetos, ¿sí? Con las condiciones materiales de existencia de los sujetos nos referimos a el acceso a determinados bienes, a determinadas condiciones de vivienda, a vestimenta, a comida, y a otros bienes que hacen a el modo de vida de las personas, ¿sí? Entonces, para explicar los procesos sociales, la prioridad explicativa son las condiciones materiales. Ahora bien, esas condiciones materiales se dan en el seno de determinadas relaciones sociales y económicas dominantes, ¿sí? No es que los individuos eligen sus condiciones materiales. Más adelante vamos a ver con qué tiene que ver esto, ¿sí? Pero no es una elección voluntaria las condiciones materiales a las que acceden los sujetos, sino que está determinadas por relaciones sociales y económicas que trasvasan la voluntad de estos sujetos, ¿sí? Y esas relaciones sociales y económicas dominantes no son naturales, no se presentan naturales, dice Marx, sino que son el resultado de la lucha entre clases sociales y la historia de esa lucha de clases, ¿sí? Es decir, que las formas de relacionamiento social y relacionamiento económico dominantes es el resultado del triunfo, dice Marx, de las clases dominantes que logran imponer las formas en que nos organizamos socialmente, ¿sí? Y esa es una forma, ¿sí?, que tiene que ver con que las clases dominantes producen esas relaciones sociales y económicas dominantes. En este caso va a ser la burguesía quien logra imponer esas formas de relacionamiento, y además no solamente produce esos condicionamientos, sino que reproduce, ¿sí?, las formas para extender su dominación, ¿sí? Estos son dos elementos muy importantes para comprender el enfoque dialéctico materialista. Bueno, en la diapositiva anterior, ¿sí?, vimos la primera imagen en donde Marx respondería cuál es la explicación de cómo es el funcionamiento de las sociedades capitalistas, ¿sí? La idea es que veamos esto con elementos más actuales y cómo Marx todavía tiene cierta actualidad tiene gran actualidad para explicar fenómenos de las sociedades actuales, ¿sí? Antes de pasar de lleno a las 4 categorías, nos vamos a detener muy someramente sobre cómo explica Marx el modo de producción capitalista, ¿sí? Esto es central para entender las categorías centrales, ¿sí? Marx va a hacer un análisis de las sociedades, pero específicamente de la sociedad capitalista. Y la sociedad capitalista, el elemento central, lo que la configura, lo que la distingue de otras formas de producir, ¿sí?, es la explotación. Cuando nosotros hablamos del capitalismo o cuando hablamos de modo de producción, nos estamos refiriendo, esto lo vamos a ver más adelante, a cómo se producen las cosas, ¿sí? Un modo de producción tiene que ver con cómo se producen las cosas, ¿sí? Cuando nosotros vemos el pasaje del feudalismo al capitalismo, vemos que cambia la forma de producirse las cosas. Pasamos de la producción agraria y poco tecnificada a una producción mucho más tecnificada, producida sobre todo en centros urbanos, en fábricas, ¿sí? Entonces el capitalismo es una forma de producir las cosas, ¿sí? ¿Y en qué se basa?
fundamentalmente en la explotación. ¿Qué entiende Marx por explotación? ¿Sí? No solamente se refiere a explotación laboral. En general, nosotros cuando escuchamos en la actualidad explotación, pensamos en que nos dan, que estamos trabajando 12 horas de trabajo por una remuneración muy baja. Bueno, en realidad lo que entiende Marx por explotación, además de eso obviamente, es que es la explotación de una minoría sobre la mayoría, ¿sí? ¿Y cómo sucede eso? Esa es la explicación que quiere dar Marx, ¿sí? Como una minoría, que son los capitalistas, pueden explotar a la mayoría. Y acá aparece, ¿sí?, la contradicción entre el capital y trabajo. Lo central en el modo de producción capitalista, ¿sí? Él lo va a exponer muy claramente en su obra máxima, que es El Capital, sobre todo en el primer capítulo con el que da inicio el Capital, es la mercancía, ¿sí? Marx lo que intenta destrabar, intenta indagar o ir al nudo de la cuestión del capitalismo, es detectar por qué las mercancías ocupan el lugar central en el capitalismo, ¿sí? Entonces, Marx lo que va a tratar de determinar, ¿sí?, es, por ejemplo, qué puede igualar a esta mercancía libro con la mercancía termo, ¿sí? Cada uno de estos elementos que he mostrado, el libro tiene hojas, tiene tinta, tiene un encuadernado, etcétera, etcétera, y el termo tiene aluminio, tiene elementos de plástico, etcétera, etcétera. ¿Qué elemento equivalencial hay entre estas dos mercancías cuando uno las va a encontrar en el mercado? Marx va a decir que tienen trabajo humano incorporado, ¿sí? Entonces, lo que logra equivalenciar a todas las mercancías es que todos estos elementos por sí separados no conformarían una mercancía, sino que la mercancía libro necesita trabajo humano, ¿sí?, con, como dice acá, el power, ¿sí?, es la fuerza de trabajo humano más las herramientas, la fuerza productiva, quienes producen las cosas, ¿sí? Se necesita de fuerza de trabajo humano para incorporar o para llegar a un producto final, ¿sí? Después se necesita un equivalente que los aglutine. Nosotros no vamos al mercado a intercambiar libros por termos de mate, sino que necesitamos un común denominador que es el dinero. Pero el dinero lo que viene a representar es fuerza o trabajo humano incorporado en esas mercancías. Entonces, cuando nosotros decimos que un bien vale tanto dinero, es porque se utilizó determinada cantidad de horas, medido en horas, una cantidad de horas empleadas en desarrollar ese producto. El segundo elemento que es central, el primer elemento que es central, una vez que uno ha detectado que las mercancías tienen trabajo humano incorporado, Marx se pregunta, bueno, pero ¿dónde está la ganancia? ¿Sí? Acá hay un elemento central que ustedes lo van a ver en la llamada acumulación originaria. Los economistas liberales lo explican como que las sociedades antes se dividían entre los ahorradores y los haraganes o los que derrochaban dinero, para explicar el origen del capitalista y del obrero, ¿sí? Marx dice que no está en el origen de características individuales de sujetos que ahorran y sujetos que derrochan, ¿sí?, sino que está en la separación, esto lo vamos a ver un poco más adelante, en la separación entre los productores, ¿sí?, de sus medios de producción. En las transiciones del feudalismo al capitalismo vamos a ver cómo los campesinos, en este capítulo también, son despojados de sus tierras, son despojados de sus medios de trabajo y son obligados a venderse su fuerza de trabajo, ¿sí?, a cambio de un salario para producir en una fábrica, ¿sí?, la migración ahí del campo a la ciudad. Pero la ganancia tiene este primer elemento. El segundo elemento está en el proceso de trabajo, ¿sí? No es como dicen los economistas liberales que el capitalista saca un plus o logra su ganancia en la comercialización, sino que está en el mismo proceso de trabajo.
¿Y esto cómo se determina? Supongamos una mesa, ¿sí? El producto final mesa. Una mesa tiene madera, tiene barniz, tiene tornillos, se necesitan herramientas de trabajo, se necesitan servicios, es decir, electricidad, otros gastos para llegar a una mesa. Bueno, esa mesa sin trabajo humano incorporado no es una mesa, ¿sí? Entonces Marx dice que es centrar la incorporación de la fuerza de trabajo en ese producto, porque si no sería por un lado madera, por el otro lado barniz, por el otro lado clavos. Sin el trabajo humano no llegamos nunca al producto final mesa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que para producir una mesa eso demanda 10 horas de trabajo, ¿sí? El capitalista no le paga al trabajador por todo el valor que le agrega al producto final mesa, ¿sí? Sino que le paga solamente por la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí? El salario que percibe un trabajador, ¿sí? No es por la totalidad del valor que le agrega un producto final, sino por que ese trabajador vuelva a trabajar al día siguiente, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que explica Marx es que el plusvalor se halla en el mismo proceso de trabajo, ¿sí? No se le paga la totalidad del valor que le agrega el trabajador al producto final mesa, ¿sí? Si lo podemos trasladar muy rápidamente a un ejemplo actual, si alguno de ustedes ha trabajado, por ejemplo, de mozo y tuviera que calcular en un mes a cuántos cafés equivale su salario, se daría cuenta, ¿sí? Que con tanta cantidad de cafés se paga su propio salario, ¿sí? Y que además produce a lo largo del mes, ¿sí? Toda una serie de cafés, ¿sí? Que no les son retribuidos, ¿sí? Y desde la mirada de quien contrata a un mozo, ¿sí? Si él descuenta, si el empleador descuenta el salario del empleado más otros gastos como lo son servicios, alquiler, etcétera, etcétera, ¿sí? En realidad, ¿sí? Hay un plusvalor que genera en el proceso de trabajo el mozo, ¿sí? Que es quien atiende a los clientes, quien prepara el café, quien limpia los platos, etcétera, etcétera, y que no le es retribuido, ¿sí? Al final del mes en su salario, ¿sí? Para traerlo a un ejemplo más actual. Bueno, esto que aparece en la actualidad, ¿sí? Marx ya lo detectaba en los orígenes del capitalismo, ¿sí? Entonces, ¿y esto por qué se logra? Porque se transforma en mercancía la única mercancía que puede producir valor, ¿sí? Un libro no produce valor por sí mismo, ¿sí? La única mercancía, dice Marx, que puede producir valor es el trabajo humano. Sin el trabajo humano, los elementos de la naturaleza o los elementos que se presentan para producir bienes no se podrían construir, ¿sí? Entonces, para que se logre, la única mercancía que logra generar valor es el trabajo humano, y para eso hay que separar a los trabajadores de sus medios de producción. Bien, esto explicado muy rápidamente de cómo funciona la lógica del capitalismo, y vamos a ver más adelante cómo los propietarios de los medios de producción, de las mercancías y del dinero para capitalizarse son los capitalistas, ¿sí? Y los poseedores solamente de su fuerza de trabajo que tienen que emplearse a cambio de un salario son los trabajadores, la clase obrera o el proletariado. Estas son las dos grandes clases en un nivel de análisis más abstracto que aparecen en el capitalismo.